La objeción que van a dar nuestros hermanos separados. ¿Por qué en la Iglesia Católica se bautizan los niños si los niños no tienen pecado? La Biblia dice: el que crea y se bautice será salvo. Marcos 16:16. El que crea. ¿Y el niño cree? Claro que no. Además, el bautismo es para perdonar los pecados. Arrepiéntanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Hechos 2:38. ¿Qué pecados puede tener un niñito? Jesús nos da el ejemplo. Él se bautizó ya grande. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Marcos 1:9. Dicen ellos: aquí vemos que Jesús pidió ser bautizado, confrontar con Mateo 3:14-15. Y un niño no pide ser bautizado, sino lo llevan a bautizar. Por lo tanto, ese bautismo no es válido. Nuestra respuesta como Iglesia Católica. Número 1. La Biblia nos presenta que todos nacemos con el pecado original, y por la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos. Romanos 5:19. Somos pecadores desde antes de nacer. Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador, desde el seno de mi madre. Salmo 51:7. Hay que distinguir la diferencia que hay entre el pecado original y el pecado personal. El pecado original es lo que ya se trae de nacimiento, es decir, por los pecados de nuestros padres que no obedecen totalmente a Dios. El pecado personal es el que cada quien comete por su cuenta. Por ejemplo, las mentiras, las malas palabras, etc. Por lo tanto, los niños no tienen pecado personal, es decir, que ellos hayan cometido, pero tienen el pecado original que traen de nacimiento. Salmo 51:7. Y este pecado se les borra con el bautismo. Número 2. Los niños no creen, pero reciben el bautismo por la fe de sus padres. En la Biblia encontramos que se bautizaban familias completas, como es el caso del carcelero, y se bautizó con toda su familia. Hechos 16:31-33. De todas maneras, este es un pretexto más para difamar a la iglesia, porque ellos mismos también deciden por sus hijos en muchas cosas, y no esperan hasta que ellos crezcan para que decidan por sí mismos. Por ejemplo, les niegan la vida al negarles la transfusión de sangre, los llevan al culto aunque ellos no quieran, etc. Número 3. Los niños también necesitan pertenecer al pueblo de Dios, ya que el pueblo de Dios no es solamente para los adultos. El mismo Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. Marcos 10:14. Los hermanos separados impiden que los niños se acerquen a Jesús al negarles el bautismo. Ante Dios se nace mediante el bautismo. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3:5-6. Aquí Jesús está hablando con una persona adulta que necesitaba nacer por medio del bautismo para entrar al reino de Dios, porque solamente había nacido mediante la carne. Número 4. Requisitos para pertenecer al pueblo de Dios. En la ley del Antiguo Testamento se entraba a formar parte del pueblo de Dios mediante la circuncisión que se les hacía a los niños a los 8 días de nacido. El mismo Jesús, cuando nació, fue sometido bajo esta ley. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. Pero nosotros ya no estamos viviendo esta ley. Jesús fue sometido. Jesús fue sometido a esta ley con el fin de rescatarnos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Gálatas 4:4-5. Pregunta:
¿Acaso un niño de 8 días de edad ya puede decidir por sí mismo? No, los papás llevaban a los niños para cumplir la ley. Es lo que la iglesia hace hoy. Invita a los papás a que cumplan con una ley de Dios, que es la de bautizar a sus hijos recién nacidos para que entren a formar parte del pueblo de Dios, para que estén unidos a Jesús. Confrontar con Marcos 10:14. Además, la Biblia dice que la circuncisión de Cristo es el bautismo. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Colosenses 2:11-12a. ¿A qué edad fue circuncidado Jesucristo? A los 8 días, pues a esa edad tendrían que ser bautizados los niños o niñas. El bautismo de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. En la Biblia encontramos dos bautizos. El bautismo de Juan, que era solamente para perdonar los pecados, pero no se recibía el Espíritu Santo. En cambio, el bautismo de Jesús sirve para perdonar los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Así lo afirma el mismo Juan Bautista. Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Marcos 1:7-8. Mandato de Jesús. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Mateo 28:19-20a. Número 6. ¿Hay que bautizarse en el río? El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. No tiene que ver si se hace en el río, alberca o con mucha agua. Lo que importa es que en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, como ya vimos antes. Y tiene que hacerse bajo el mandato de Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El agua es solo un símbolo del Espíritu Santo, pues el pecado lo quita el Espíritu Santo, y no el agua. El agua, aparte de quitar la sed, también quita la mugre, es decir, limpia lo que está sucio. Así que, sobre todo esto, y en conclusión, la Iglesia Católica administra el bautismo de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y de la Biblia. Los que hablan mal de ella es porque no conocen bien la Biblia, ni saben cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica. Es por eso que los invitamos, hermanos, a que ustedes, católicos y católicas, se preparen bíblicamente para que ya no haya tanta confusión y así podamos dar razón a nuestra fe. Confróntenlo con 1 de Pedro 3-15. Bueno, hermanos, por mi parte, eso sería todo del tema que tocó hoy. Este es el tercer domingo que vengo a impartir este tema. Yo vengo de parte del grupo de los apóstoles de la palabra. Es un grupo de apologética en el que reafirmamos nuestra fe, la estudiamos a fondo, estudiamos Biblia. Si alguno de ustedes les llamó la atención, yo voy a estar viniendo a impartir temas a esta misma misa todos los domingos. Pero ustedes pueden ir a la capilla de San Juan Diego y nosotros nos vamos a estar reuniendo allí todos los sábados a partir de las 5. Pues muchas gracias por su atención y espero que esto les haya servido mucho y que no dejen de prepararse bíblicamente. Gracias.